En este video vas a encontrar cuáles son los factores de riesgo modificables para tener un infarto agudo de miocardio y en los cuales no puedes hacer nada. Debes mirarlo para poder evitarlo o prolongarlo en el tiempo para no padecerlo. Las enfermedades cardiovasculares están dentro de nuestra cultura y todos tenemos miedo a padecer un infarto agudo de miocardio o también un accidente cerebrovascular. Hay dos tipos, los que son modificables y los que no son modificables. Aquellos que no son modificables es la edad. A medida que crecemos, la probabilidad de tener una enfermedad del corazón o un accidente cerebrovascular es mayor. El sexo, los hombres, tenemos más probabilidad de tener un infarto, una enfermedad cardíaca, hasta este siglo en el cual las mujeres se nos acercaron y la enfermedad cardiovascular en la mujer es tan prevalente como el hombre después de su menopausia. Y en tercer lugar, los antecedentes familiares. Si vos tenés un familiar que ha fallecido antes de los 50 años por una enfermedad cardiovascular, debes hacerte chequeos más frecuentemente. O si tuviste una madre o un padre que tuvo una muerte súbita antes de los 50 años o antes de los 60, también tenés que chequearte preventivamente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que son modificables y vos debés trabajar para ello? Uno es la hipertensión arterial. Saber qué valor de presión arterial tenés después de los 30 años y desde pequeños es muy importante. Decirle al pediatra de tus hijos que le tome la presión para saber qué presión arterial tiene. Pero después, en la adolescencia, no podés pasar sin saber qué valor de presión arterial tenés. Sabemos que el colesterol, las cifras elevadas, favorecen la aterosclerosis. ¿Sabés cómo nos dimos cuenta de la alimentación en el impacto que tiene en la enfermedad cardiovascular? Cuando empezamos a ver que, por ejemplo, los esquimales de Groenlandia, que se alimentaban fundamentalmente con pescados de mar profundo, no tenían proceso aterosclerótico por su tipo de alimentación. La actividad física, empezamos a ver que aquellas personas que hacían actividad física tenían menos prevalencia de enfermedades cardíacas. ¿Sabes cómo nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta en el que cortaba los boletos y el inspector de los colectivos de Londres, que tenían 2 pisos. Aquellos que subían y bajaban los 2 pisos de los colectivos de Londres por hacer actividad física, tenían menos prevalencia de enfermedad cardiovascular. Y lo mismo pasaba con los carteros. Mirá qué interesante, los carteros, en la época había cartas y no había email, los carteros te llevaban la carta a tu casa. Entonces, al llevarte la carta a tu casa tenían que caminar un montón y al caminar tenían menos enfermedad cardiovascular. Después nos dimos cuenta que la obesidad, el sobrepeso, esa epidemia o pandemia del siglo XXI es un potenciador de la presencia de enfermedad cardiovascular a través de la diabetes, que es otro de los factores de riesgo importante, el cual debes modificar y que podés controlar. Y el estrés también es uno de los factores de riesgo modificables que vamos a hablar un día largo sobre el tema. Entonces, la obesidad, el estrés, la hipertensión arterial, el sedentarismo, el colesterol elevado son factores de riesgo modificables que vos podés trabajar para poder o evitar o prolongar en el tiempo la presencia de enfermedades cardíacas.